amigos, muchos de ustedes han visto mi foto rapero en Instagram y seguramente se están preguntando cómo hizo su bling bling. En este video les explico cómo hacer cosas bacanas con una impresora 3D. Síganme los buenos. ¡Wow! Porque yo soy guapo. Porque yo soy guapo. El guapo más guapo. Porque yo soy guapo. El diablo más guapo. Porque yo soy guapo. Cuando me destapo. Mi amor, eres tan dulce como un helado de chocolate, pero no tan fría. Quiero decir, me gustaría tenerte todos los días cerca de mí. Menos los días que hay fútbol en la tele, ahí estoy ocupado. Iría hasta la luna para verte, pero lamentablemente no estás ahí. Te extraño mucho. Besos y hasta pronto, Juanito. ¡Ah! Ya sé. ¿Me explicas cómo funciona esta máquina? Pues claro. Esta es una impresora 3 dimensiones. La marca es Ender 3. Es una de las impresoras low cost más recomendables. En low cost estamos hablando de más o menos $300. Esta mesa es en donde vas a ver la figura imprimiéndose. El extrusor es como el lapicero que va dibujando la figura en 3D, ¿no? En realidad es una punta caliente en donde el plástico va ingresando, se derrite y como se va derritiendo, pues el extrusor le da la forma de la figura que queremos imprimir. Y otra parte importante es el filamento, que lo ves acá arriba, que es el plástico, es como un hilo que el extrusor va jalando mientras va dibujando y a su vez va consumiendo el plástico. Solo tienes que configurar tu modelo en 3D en la computadora, luego lo guardas en una tarjeta SD, lo colocas en la impresora y luego le das Enter y comienza a imprimir. En algunos casos la verdad puede demorar un poco, entonces te puedes ir a pasear con tus amigos, luego regresas y ya está listo. O sea, ya voy configurando mi modelo en 3D, ¿no? Así es. Ya, ahí estamos con mi logo en Photoshop y ahí ya se convierte en un modelo en 3D. Hay que cambiar un poco las proporciones y después en un programa que se llama Cura se configura las proporciones adecuadamente a la impresora en 3D. Después se guarda en un archivo que se llama G-Code y ya vamos a imprimir. Perfecto, ahora solo necesito 100 copias. Si les gustó, por favor den like, suscríbanse al canal y comparten con sus amigos para que todo el mundo pueda ver qué tan chévere soy. Nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto voy donde mi flaca. Mi bomboncito. Juanito, ¿por qué me mandaste 2 cartas idénticas? ¿Ah?
Pero si la otra era para tu prima.